se ve realmente, ¿no es cierto?, el trabajo de ustedes y como iglesia. Y como decía don Octavio, me tocó ser su ayudante el año pasado, pero ahora se han invertido los roles, así que vamos a seguir trabajando juntos. Y como él dice, a pesar de que se va lejos, ¿no es cierto? Bueno, no tan lejos, pero se va lejos, no va a estar presente todos los sábados en la iglesia, pero esta es su iglesia. Amén, ¿no es cierto? Le damos gracias al Señor. Y hermano, en esta mañana, probad y ved, es algo que, como le decía, el tema de esta mañana es algo simple, espero que lo podamos entender. Es algo nuevo también que me ha tocado a mí aprender durante estas semanas para poder presentarlos a ustedes. Y me gustaría, por favor, verdad, tenemos acá, ¿no es cierto? Justo como le decía Pedro en antes, ¿no? Venía súper preparado para esperar cualquier cosa, pero también contento, ¿no es cierto? Y sobre todo los que estamos acá al frente, que ahora tenemos la proyectora. Como decía el pastor en la mañana también, ¿no es cierto? Tenemos la proyectora ahí, entonces ya no se nos complica tanto, porque ya podemos ver lo que pasa allá al frente. Como le decía Pedrín, venía preparado con papel, con una computadora, con el teléfono listo, por si acaso tocaba echarle mano. Pero agradecido de los chiquillos de multimedia, ¿no es cierto?, por su gran labor. Y agradecido a Dios también porque nos permite poder tener estas facilidades. El mensaje de hoy día va a ser todo proyectado. ¿Por qué va a ser proyectado? Porque se va a hacer más fácil. También los versículos también serán proyectados. Así que vamos a continuar. El mensaje de esta mañana, ¿no es cierto?, el versículo que leyó Pedro, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. No sé si nosotros hemos podido o hemos tenido la oportunidad de alguna vez leer este versículo. Yo lo pude leer por el tiempo que pasamos en la pandemia. ¿Se acuerda que antes del e-giving siempre se presentaba un video que era probad y ved? Y este versículo, ¿no es cierto?, nos hacía pensar. Y en los tiempos difíciles que estuvimos pasando del año pasado, ¿no es cierto?, nos hacían aún más pensar por la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre económica, financiera y de trabajo. Pero como dice el versículo acá, probad y ved que el Señor es bueno. ¿Es verdad eso o no es verdad? Amén, ¿no es cierto? El Señor es bueno, ¿no es cierto? Siempre. El Señor es bueno con cada uno de nosotros siempre. El Señor siempre está ahí, como dice, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Yo creo que este versículo, a lo mejor si no es muy familiar o no lo conocemos mucho, al leernos nos da mucha esperanza, mucha, ¿no es cierto?, nos da como alegría, nos anima, porque como dice ahí, cuán aventurado es el hombre que en él se refugia. Así como un niño cuando está pasando por algún momento difícil, busca a su mamá o a su papá para refugiarse, ¿por qué? Por protección, por seguridad, porque sabe que le va a ir bien. Así también nos dice este versículo. Probemos y veamos que el Señor es bueno. Como decíamos en la mañana, en este momento, como iglesia nosotros, el tema de hoy es acerca de tesorería. No sé si ya se dieron cuenta. Y me gustaría más o menos explicar un poco lo que es mayordomía. Muchas veces cuando nos enfocamos de lo que es mayordomía o decimos dentro de la iglesia adventista de lo que es mayordomía, creemos que solamente es lo económico. Pero lo económico solamente es una parte del puzzle de lo que es la mayordomía completa. Y cuando ya nos ponemos a estudiar y aprender un poco más, nos damos cuenta que lo económico es parte de la mayordomía, pero no es toda la mayordomía. Entonces acá, más o menos para darle el significado a la palabra, se dice lo siguiente. En el griego, ¿no es cierto?, la palabra mayordomía es una palabra compuesta que significa administración de una casa, o el que administra la casa es llamado mayordomo, o bien superintendente. Entonces eso es lo que podemos entender nosotros, ¿no es cierto? Oikonomía se puede decir en el griego, que básicamente puede ser administrador de algo, de algunos bienes, o también de nuestra vida. Hermanos, como decíamos, ¿no es cierto?, el día de mañana nosotros estamos repasando y hay varias razones, después de haber leído estos mensajes, después de experimentar a Dios, hay muchas razones porque nosotros debemos serle fiel a Dios. Y como decíamos hoy día vamos a hablar el ejemplo de los diezmos y las ofrendas. Y también vamos a explorar, ¿no es cierto?, la razón principal
que es la señal de reavivamiento. Para comenzar esto, ¿no es cierto?, tenemos que más o menos hacer un poco de historia de lo que dice la Biblia, y los voy a invitar para que más o menos repasemos en breve repasemos la prueba en el Edén. No sé si, como les digo, los versículos van a ser proyectados, pero si me siguen leyendo, acompañando, se lo agradecería. Acá, como decíamos, ¿no es cierto?, la prueba en el Edén, más o menos nosotros en el comienzo de lo que es la Biblia en Génesis encontramos que dice que Dios había establecido señales de propiedad y señorío para nuestros padres. Así es. Y me gustaría que me acompañaran en Génesis 3, en especial enfocarnos en la última parte del versículo 5. Pero yo tengo acá en mi Biblia, voy a leer, porque acá es algo importante que nosotros podemos ver que se titula La tentación y la caída del hombre. Y dice lo siguiente, 3:1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, ¿para qué? No muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? Sino, ¿qué sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí me gustaría enfocarme un poco en la parte, ¿no es cierto?, que dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros ver en esta parte, ¿no es cierto?, de este versículo? Podemos ver que en Génesis 3, ¿no es cierto?, la prueba es del señorío o propiedad, y el fruto prohibido era solo una señal. Podemos acá también ver que el diablo, ¿no es cierto?, estaba sugiriendo lo siguiente, y le decía a la mujer, ¿por qué no aspiras a ser como Dios tú mismo? ¿Por qué no dejas de reconocer a Dios como tu creador y Señor? Acá nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que había algo realmente que era complicado, porque la serpiente lo presentaba de una forma en lo cual quería hacerle saber, ¿no es cierto?, a Adán y a Eva, que no importaba lo que ellos hicieran, iban a ser igual que Dios. Pero nosotros lo que hemos sido llamados nosotros es a reconocer lo que es saber que nosotros somos propiedad de Dios y que, como dice acá, vamos a ver lo que dice el señorío en la Biblia. La Biblia nos enseña a reconocer el señorío de Dios, dice que es esencial para los creyentes de todas las generaciones. ¿Por qué es bueno reconocer que tenemos a nuestro Padre Celestial? Porque como decíamos en la escuela sabática también, ¿no es cierto?, en la mañana cuando se daba lo que era la lección, se comentaba, ¿no?, que muchas veces el resultado del pecado, ¿qué es lo que se debía? Al alejamiento. Hablábamos de la oscuridad, ¿no es cierto? Y muchas veces eso no es que nosotros nos hemos alejado de los caminos o de la verdad. Y como podemos ver acá en Deuteronomio 6, 4 y 5, dice lo siguiente, cuando le habla a Dios a su pueblo y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Y acá podemos nosotros darnos cuenta que tenemos que reconocer a Jehová como nuestro Salvador y Señor, porque eso es lo esencial de nuestra salvación. También si seguimos viendo acá en el libro de Hechos 17:26 nos dice lo siguiente,
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, si nosotros podemos ver acá, dice, de acuerdo, ¿no es cierto?, con los hechos, de acuerdo con Hechos 17:26, la existencia de una persona ocurre en dos dimensiones, en tiempo y espacio, ¿no es cierto? Y si nos hacemos la pregunta, uno se pregunta, ¿no?, y dice, ¿cómo alguien muestra que Dios es el creador y Señor de estas dos dimensiones fundamentales en la vida? Acá en Ezequiel 20:20 nos muestra y nos dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice que el sábado ha sido una señal de señoría desde el inicio, junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguimos. Acá podemos nosotros leer en consejos sobre mayordomía cristiana en la página 69 y 70. Dice lo siguiente: nos pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas, y por esta razón ha dicho, de todas vuestras posesiones me reservo la 10ª parte para mí mismo, además de los donativos y las ofrendas, que deben ser llevadas a mi tesorería. También encontramos en Testimonio para la Iglesia, en el volumen 6, página 479, dice, los diezmos y las ofrendas dedicadas a Dios son un reconocimiento de su derecho sobre nosotros, lo cual proviene de la creación. También un reconocimiento de su derecho a través de la redención. Por cuanto todo nuestro poder deriva de Cristo, esas ofrendas han de fluir de nosotros a Dios. Deben recordarnos siempre lo que por la redención Dios tiene derecho a pedirnos, pues ese derecho abarca todo lo demás. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta y nos ponemos a analizar, podemos ver nosotros que dar, entregar, devolver, es una señal esencial del señorío de Dios. Porque el dinero, los bienes materiales, ¿qué capacidad tienen? ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros tenemos una capacidad de acceso a dinero o a bienes? Nos cuesta, ¿no es cierto? Muchas veces nos cuesta y nos pregunta la mente, ¿no es cierto?, el por qué tenemos que dar, el por qué tenemos que entregar. Si todo lo que yo tengo me lo he ganado con mi propio esfuerzo y con mi propio trabajo. Pero como dice acá, dar es una señal esencial del señorío de Dios. También si seguimos avanzando, acá en otra cita que encontramos en el Review and Herald, que se publicó el 16 de mayo, dice lo siguiente: Dios ha santificado el 7º día, esa porción específica de tiempo puesta aparte por Dios mismo para el culto religioso, continúa siendo tan sagrada hoy como cuando fue santificada por primera vez por nuestro Creador. Asimismo, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. Es por eso, hermano, como acá dice, el devolver el diezmo y traer nuestros presentes y ofrendas, estamos recordando y reconociendo que todas nuestras pertenencias y el mundo material pertenece ¿a quién? A Él, a Dios, ¿no es cierto? No nos pertenecen a nosotros. Y cuando nosotros podemos reconocer eso, cuando nosotros podemos aprender y realmente cambiar el chip en nuestro pensamiento, que lo material no me corresponde a mí, lo material le corresponde a Dios, y nosotros hemos sido a ser mayordomos, administradores, y nosotros debemos de devolver. No es, muchas veces uno puede escuchar o puede decir, tengo que dar mi diezmo, tengo que entregar mi diezmo,
tengo que hacer esto. No es que nosotros lo entregamos o lo pagamos, nosotros lo devolvemos, como dice, porque esa parte le corresponde a Jehová, a Dios. También, ¿no es cierto?, podemos ver, nosotros aquí hay un momento que me gustaría que pudiéramos ver, ¿no es cierto?, en Nehemías. Acá dice que el pueblo básicamente al final, después de haber leído todo, después de haber escuchado, ¿no es cierto?, la reprensión o el reto, o cuando Dios habló con ellos, cuando habló con los sacerdotes, ellos, ¿no es cierto?, dice que el pueblo se comprometió a la fidelidad con Dios por intermedio de sus diezmos y ofrendas. Y si vemos acá en Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué menospreciado tu nombre? Cuando Dios nos llama la atención, ¿no es cierto?, cuando nos dice, tú estás fallando en eso, y muchas veces no nos damos cuenta y cuestionamos el por qué, nos cuesta entender si pensamos que estamos haciendo las cosas de la mejor forma correcta. Y sigue diciendo en Malaquías 3:7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El llamado dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Todavía, ¿no es cierto?, el pueblo le costaba reconocer que había algo que les fallaba. Todavía les costaba reconocer que algo ellos no estaban cumpliendo. Y acá en esta cita, Malaquías 3:8 y 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estas son palabras fuertes que nosotros tomamos como enseñanza, ¿no es cierto? Y acá es lo que siempre acostumbramos a leer, ¿no es cierto?, cuando hacemos el canto del día sábado, cuando llamamos, ¿no es cierto?, en el culto divino, y dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta, ¿no es cierto? No dice un poco, sino dice mucho, hasta que sobreabunde. Entonces, hermano, el llamado es que dice, el reavivamiento es una invitación para apartarse de los dioses extranjeros. ¿Qué dioses extranjeros podemos tener nosotros? ¿Qué dioses? La ambición, ¿no es cierto? El aferrarnos, ¿no es cierto? Como me hacen con las señales, ¿verdad? No hay que decirlo con palabras, pero es verdad. El Dios de el dinero, ¿no es cierto? Eso es la verdad. Porque como decíamos, muchas veces nosotros nos cuestionamos incluso, ¿por qué al otro le va bien y a mí no me va tan bien? ¿Por qué si los otros no son cristianos o no son creyentes, les va tremendamente bien y a mí no me va bien? Pero como aprendimos en la mañana, ¿no es cierto?, con las enseñanzas que nos enseñaba en el libro de Isaías, Dios ama todo, ¿no es cierto?, todo el mundo, pero nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. Y como cristianos, yo no digo como adventistas, digo como cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es reconocer, ¿no es cierto?, a Dios como el único Dios en nuestra vida. Ese es el llamado que tenemos. Entonces, para ir redondeando, ya para ir terminando, como les comentaba, esto es un tema que lo estamos apurando un poco por el tiempo. Pero dice que nosotros para poder pasar el proceso de reavivamiento y reforma, ¿no es cierto?, lo podemos resumir en 3 etapas. La primera es el diálogo extendido sobre la apostasía. La segunda, un llamado para volver a Dios. Y el tercero, dice, una forma de reforma que incluye la devolución de diezmos fieles y ofrendas. Y aquí algo importante que me hace pensar a mí,
que a mí me pasaba cuando también he pasado momentos difíciles en mi vida, sobre todo en mi vida cristiana. Aquí dice claro que tiene que ser el diezmo fiel, no solamente el diezmo o el porcentaje o el monte que me sobre, tiene que ser fiel. Como decíamos y leíamos en los anteriores versículos, tiene que ser el porcentaje que nos dice la Biblia, el diezmo, que es el 10%. No es que se lo inventó la iglesia, sino lo dice la Biblia. Porque yo no lo puedo inventar, no le puedo decir un porcentaje, una figura o un compromiso. En la Biblia también hay muchos ejemplos, en lo cual se nota y se ve la fidelidad. No porque por el monto que ponemos nosotros vamos a ser bendecidos, sino es por el porcentaje, que sea lo genuino de lo que nosotros ponemos. No porque yo gano un ejemplo, digamos una figura extraordinaria, porque doy $1.000.000 a la iglesia, voy a ser bendecido. No es así, no funciona de esa forma, porque Dios, ¿qué es lo que ve? Ve la fidelidad en el corazón. Eso es lo que ve, y eso es lo que nosotros también queremos aprender. Y la pregunta que te hago yo en la mañana dice, ¿el mensaje del reavivamiento está enraizado en nuestra iglesia y en nuestro corazón? ¿Entendemos nosotros realmente el por qué debemos de contribuir, el por qué hemos sido llamados a ser fiel? Yo hago esta pregunta porque muchas veces esperamos que los hermanos, que las visitas, que los amigos aportemos, pero muchas veces no entendemos el concepto, no entendemos el por qué. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta entender, ¿no es cierto? O no hemos tenido el tiempo o la capacidad o la oportunidad de poder repasar, ¿no es cierto?, estos temas o estos versículos. Entonces, mis hermanos, como les decía, como seguimos hablando, ¿no es cierto?, una manera práctica de devolver el diezmo fiel, y tenemos que hacer ofrendas apropiadas, ¿no es cierto? Es así como nosotros le damos honra y gloria a Dios, porque esto se debe ¿a qué? A la fidelidad, ¿no es cierto? Se debe a la obediencia. No se debe a lo que mi otro hermano o mi hermana va a ver, no se debe a lo que dirán, que si pongo o no pongo, no se debe a lo que si el tesorero va a saber cuánto puse o cuánto no puse. Esto se debe a un tema de fidelidad y de obediencia. Entonces, el llamado que yo les quiero hacer en esta mañana es complicado. Como les digo, es complicado para mí porque nunca me había tocado presentar un tema así. Y les quiero ser sincero, más o menos los 20 años que llevo en esta iglesia, no sé si he escuchado una o dos veces este tema que hemos querido presentar en esta mañana, pero el llamado que les quiero hacer en esta mañana, mis hermanos, es que seamos fieles cuando devolvemos nuestro diezmo. No importa el monto, sino importa que nosotros podamos tener claro, ¿no es cierto?, el por qué tenemos que devolver, que no nos corresponde a nosotros tenerlo ni retenerlo, porque como decíamos anteriormente, eso le pertenece a Dios, y nosotros como mayordomos, como iglesia, tenemos que recibirlos. Y también, como pudimos ver en el informe, nosotros como iglesia tenemos, ¿no es cierto?, la bendición de ser transparentes. ¿No creen ustedes que somos así transparentes en lo económico? Recién con el informe que se dio, ¿no es cierto?, se dio todo mes por mes. El ingreso, la salida y lo que queda acá en nuestra casa. El llamado es que así como somos fieles en nuestros diezmos, que también nos acordemos que el diezmo no nos pertenece a nosotros como Cabramata West. El diezmo nosotros lo recibimos y lo entregamos como debe de ser. Lo único que queda en nuestra iglesia es el pacto que tú das. Y con ese pacto nosotros tenemos que financiar lo que es nuestra casa, nuestra iglesia. Así que, hermano, en esta mañana yo no conozco tu situación financiera. A lo mejor estás pasando por un momento difícil, pero sí conozco y puedo dar testimonio vivo que cuando uno ya le da la oportunidad que Dios trabaje en tu corazón,
para entender sobre todo este tema de la fidelidad con Él en lo económico. Yo te puedo decir que, como decía el primer versículo, ¿se acuerdan el primer versículo que leímos en Salmos? ¿No es cierto? Probad y ved. Yo se lo digo, soy fiel testigo de eso, que cuando dejamos que Dios administre nuestras finanzas, va a haber en abundancia. Y ese es, hermano, le digo con toda sinceridad, que nuestra iglesia realmente estamos agradecidos por lo que ustedes aportan. Realmente agradecemos de corazón, porque sin vuestra ayuda no pudiéramos tener lo que tenemos. Pero también hacemos un llamado especial, un llamado de amor, un llamado de que podamos sentir en nuestro corazón que si no hemos hecho ese compromiso con Dios, no con la iglesia, con Dios, porque una vez que hagamos ese compromiso con Dios vamos a sentir en nuestro corazón, ¿no es cierto?, el ser fiel. Y ese compromiso en esta mañana yo te invito para que dejes que Dios trabaje en tu vida y lo que concierne en lo económico. Así como nosotros reconocemos, ¿no es cierto?, que Dios es el Creador, es nuestro Señor, somos propiedad de Él, reconozcamos también que si somos fieles en nuestras finanzas con Él, Él nos va a bendecir. Dios no le queda debiendo a nadie. Dios no le queda debiendo a nadie. Y hermano, esa es la invitación que te hago en esta mañana. Le agradezco a Dios por la oportunidad de poder haber presentado este tema y espero que no se haya sido tan complicado para ustedes también poder aprender algo, ¿no es cierto?, de lo que consiste la mayordomía de lo que es los dineros en nuestra vida. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Le agradecemos por vuestra atención, le agradecemos a los hermanos que nos ven, que nos van a ver, y le pedimos que dejes, como dice, ¿no es cierto?, primero Dios en nuestra vida. Que Dios los bendiga.